Gloria al Señor, hermanos. Estamos acá esta tarde. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos permite una vez más poder encontrarnos en este lugar. Un día no vamos a tener lugares donde congregarnos, hermanos, porque los tiempos se vuelven difíciles. Bueno, ya hay lugares en otras partes del mundo donde no se pueden reunir, ¿verdad? Porque es un delito. En China, por ejemplo, el tener una Biblia es delito, va penado. Nosotros acá somos privilegiados, hermanos, que podemos tener la Biblia en nuestras manos, tener un lugar donde congregarnos. Así es que debemos de valorar esta oportunidad que el Señor nos da. Así es que salude a su hermano que tiene ahí a su lado, dígale bienvenida a la casa del Señor. Se recuerda para el COVID, ¿verdad? Anhelábamos estar acá y decíamos, cuando volvamos a la iglesia se va a llenar, mire cómo está. Porque somos bastantes emocionalistas, pero el que usted esté acá, usted no es emocionalista, porque está acá. Amén. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, sin nada más de preámbulo. Vamos al libro de Mateo. Al libro de Mateo, capítulo 4. Voy a llevar por pautas. Cuando llegue al capítulo 4, llegó. Versículo 23. Vamos a leer esos versículos 23, 24 y 25. ¿Lo tiene? Gloria al Señor. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ese mismo Jesús está acá, hermanos. Él está presente en medio de nosotros. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra predicada, Dios, esta tarde, Señor. Te pedimos, amado Dios, que tomes el control de este tiempo de la predicación, amado Rey. Esta palabra que tú nos envías, Señor, a nuestras vidas, que pueda, amado Dios, llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ahí donde necesitamos, Dios mío, sanidad. Ahí donde necesitamos liberación, ahí donde necesitamos, Dios mío, que te lleves toda aflicción de nuestras vidas, Señor, que puedas traer paz a nuestro corazón, que podamos vivir, Dios mío, este evangelio, Padre, en completa y absoluta, Dios mío, voluntad tuya, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma el control, Dios mío, de los aires. Toma el control, Dios mío, de este ambiente. Amado Dios, llévate todo cansancio, llévate toda angustia, llévate, Dios mío, toda preocupación, Señor, y que podamos estar acá presentes en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que vas a hacer en esta tarde. Yo someto
someto mis sentimientos y mis emociones a tu Espíritu, Señor, y que sea tu Espíritu obrando, Dios mío, a través de mis labios, a través de tu presencia en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento y no se vaya a perder durante la predicación. No se vaya a acomodar mucho y se me vaya a ir al mundo de los dormidos. Le doy el título esta preciosa tarde: una sanidad completa. ¿Hay algún enfermo acá? No. Pues Dios quiere hacer una sanidad completa en nosotros. Mateo nos cuenta, hermanos, del ministerio de Jesús en la tierra. Estos versículos que hemos leído, Mateo los está resumiendo en cómo inició el ministerio de Jesús en esta tierra, haciendo milagros, instruyendo y predicando la palabra de Dios, sanando de toda índole. Y ese mismo Jesús, hermanos, que expresa Mateo, está acá en medio de nosotros. Él es el mismo y dijo que iba al Padre, pero que nos enviaría a su Espíritu o al Santo Espíritu para que estuviera con nosotros y nos daría poder para continuar predicando este evangelio. Entonces la iglesia no puede perder de vista estas características que el Señor le encomendó que lo llevara adelante, porque el ministerio de la enseñanza y de la predicación de la palabra y de las sanidades es el ministerio que Jesús inició acá en la tierra y se lo delegó a la iglesia. Entonces la iglesia debe de continuar a vivir en este ambiente. En este pasaje encontramos, mis hermanos, al menos tres cosas importantes que no podemos pasar por alto ni dejar de practicarlas en nuestro diario vivir o cuando nos reunimos o cuando vamos por las calles, y es la enseñanza, la predicación y la sanación. La iglesia debe de identificarse por estas tres cosas. La iglesia debe de llevar adelante esta gran comisión. Y usted y yo somos responsables de este mandato que el Señor le dejó a la iglesia. De alguna y otra forma, yo le pregunté, ¿verdad? ¿Hay alguno enfermo? Pero de alguna y de otra manera o forma nosotros hemos sido participantes de un milagro de Dios. Ahora, en este mismo momento, algunos estamos en proceso de aprendizaje. Es así, hermanos. Otros en recibir un mensaje de salvación. Son niveles que nos encontramos dentro de la iglesia. Y otros en procesos de sanidad. Y sanidad no solo le hablo sanidad física, natural, sino sanidad espiritual en el alma, donde a veces tenemos enfermedades que no nos damos cuenta, mis hermanos, pero las llevamos dentro de nosotros y afectan no solo en la parte emocional, sentimental, sino que da un resultado en nuestro comportamiento. Necesitamos, hermano, darle importancia a estos tres puntos que con la ayuda del Señor los vamos a desarrollar esta tarde, pero de acá debemos de salir diferentes. ¿Sí? ¿Está conmigo? Usted vino para recibir palabra de Dios. No ponga la mirada en el hombre, hermanos, ponga la mirada en el poder de esta palabra. Esta es palabra de Dios. Y si la creemos, entonces vamos a alcanzar lo que nosotros necesitamos para nuestra vida.
Mire, vivimos en desórdenes en la vida, o la vida o el ser humano está causando daños irreparables en la naturaleza. Pero causa de estos daños que ha causado ya la humanidad es por causa del pecado. Porque la gente, hermanos, se ha vuelto insensible al bien. Tratamos de resolver nuestros problemas sin darnos cuenta que estamos haciendo daño a nuevas generaciones. Muchos de nuestros países viven en un sistema bastante atrasado de lo que es evitar la contaminación. Yo vengo, hermanos, de donde no se hace la diferencia de la basura. Allá se sale de la sala de la cocina y se botan las cosas, se bota el vidrio, se bota la plástica, se bota la carta, y eso va a terminar, ya sabemos dónde. Pero nadie a nosotros, porque nos faltó la enseñanza, la instrucción. Nadie nos dijo que eso puede afectar el planeta y afectará la vida de los seres humanos que nacerán en el futuro. Vea cómo nosotros, mis hermanos, afectamos la estabilidad de esta tierra. ¿Por qué? Por consecuencias de lo que hay dentro de nuestro corazón. Vamos y resolvemos las cosas a nuestra manera. Yo crecí trabajando o aprendiendo mi oficio, y allá no se tiene cuidado con el aceite, hermano. Nadie me lo dijo, nadie lo practicaba. Cuando vengo acá me he dado cuenta que eso es contaminante de una manera terrible, hermanos. Bueno, en Svizzera usted no puede tener un auto que pierde aceite. Se lo secuestran rápido. Si van a su parqueo, sus carros tienen su parqueo en los palacios, cada uno su parqueo, y si el vecino le vio que su carro pierde aceite, llama a la policía y dice: ese carro pierde aceite. ¿Y de quién es ese puesto? Van al condominio de fulano. Venga para acá con el carro, lo arregla o a demolerlo. Ay, en El Salvador, ¿no? Pero no nos interesa el daño que causamos. No nos interesa, hermano. Vamos siempre por alcanzar nuestros intereses. Y entonces, alegando esto o poniéndole estos ejemplos, hoy vamos a lo que es la vida espiritual, hermano. ¿Por qué es que el Señor se preocupó tanto en la enseñanza? ¿Por qué Dios, hermanos, está interesado y envía a su Hijo para que venga a instruirnos una vez más? Porque en la sanidad, en la enseñanza, hermanos, hay sanidad. En la enseñanza vamos a ser instruidos y vamos a cambiar estilo de vida. En los pocos años que llevo, hermano, dando el discipulado, yo tengo y estoy tan convencido, la certeza que está en mí, y no es porque yo lo dé el discipulado, hermano, sino porque la palabra de Dios es eficaz. Y yo he podido ver jóvenes, he podido ver hombres, he podido ver mujeres que han cambiado su vida en el discipulado. Bueno, yo soy fruto de una enseñanza en el discipulado. Hace poco se los decía cómo el Señor me hizo libre en una de las enseñanzas del discipulado. Y no es que ahí me agarraron el pastor y con los demás hermanos y
me hicieron liberación y me tuvieron. No, no, hermanos. La enseñanza llegó a mi corazón, entendí cómo funcionaba y entonces yo accioné y gané esa victoria porque el Señor ya me la había dado en la cruz del Calvario. Pero a veces la falta de conocimiento a estos principios que Dios nos ha dejado en la palabra de Dios nos tiene enfermos, nos tiene mal. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros dispongamos en nuestras vidas aprender, estar dispuesto. Por eso usted esta tarde es lo mejor que en este día ha hecho, tener este tiempo para aprender de la palabra de Dios. Esta es la importancia de la enseñanza, hermanos, que Jesús traía a la tierra. Y lo trajo a un pueblo judío, que ustedes lo conocen, un pueblo que había sido instruido en la palabra de Dios, enseñado en la ley. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Por qué Jesús viene con la enseñanza de las buenas nuevas? Usted va hoy todavía en este tiempo a Israel. Y usted habla con un judío y el judío lo va a dejar a usted. Como dice, ¿no? El dicho, más perdido que las cabras de Heidi. Porque ellos conocen la palabra, conocen la ley, hermanos. Se la saben hasta de memoria. Pero ¿cuál es el problema, pues? ¿Cuál es el problema? Vean lo que dice Oseas 4:6. El enseñamiento de la ley, mis hermanos, no se debe desviar en ningún momento. Porque si se desvía, entonces tenemos un gran problema. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó. Por cuanto, este es el punto, por cuanto desechaste. Lo mismo nos puede pasar esta tarde. Lo mismo nos puede pasar a nosotros esta tarde, hermanos. Estamos acá y se nos está impartiendo, no porque estoy yo, puede estar otra persona, pero de acá se nos imparte la palabra de Dios. Pero si usted está con un corazón cerrado, el Señor no va a pasar los límites que nosotros le pongamos. Ahí dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de él. Y porque olvidaste, o sea, usted no puede irse de acá esta tarde y toda la semana no acordarse de la predicación, de los principios, porque entonces no le estamos dando importancia a la enseñanza. Entonces no nos estamos preocupando, mis hermanos, por lo que Dios trae a nuestras vidas. Y esta es una de las motivaciones por qué Jesús comenzó a enderezar lo torcido. Porque se tuerce, hermanos, el ser humano tiene esa tendencia a cambiar. El ser humano tiene esa tendencia, mis hermanos, a olvidar, a despreocuparse. Y el Señor, mis hermanos, Jesús dejó el cielo y vino a la tierra para traernos el mensaje de salvación, para que no nos perdamos. Vea lo que dice Juan capítulo 7, versículo 16-18. El verdadero mensaje del cielo, lo que usted y yo necesitamos. Jesús les dijo, les respondió y dijo, mi doctrina no es. Estas son las buenas nuevas que el Señor traía. ¿De dónde venía? Sino de aquel que me envió.
Entonces, esto es lo que debemos de entender, hermanos, que todo el que se para a predicar de este lugar no trae un mensaje suyo, trae el mensaje que Dios le dio. ¿Para quién? Para cada uno de los que están sentados escuchando el mensaje. Ese es el mensaje que Dios ha preparado esta tarde, el mensaje que usted y yo necesitamos. Pero vamos al punto, la instrucción, la enseñanza es antes de la destrucción. O sea, Dios no le está mandando este mensaje, mis hermanos, para que usted no tome nota, sino para que usted tome nota y no se vaya a equivocar en los días por venir. Por eso se instruye, por eso se enseña, para que lo torcido se vaya enderezando. Venimos de una vida torcida, venimos de una religión, de una secta, venimos de que estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos instrucción, no teníamos enseñanza, pero el Señor nos está trayendo y cada día va enderezando nuestros caminos, porque el camino es largo, pero Él nos va enderezando el camino hasta que lleguemos a la perfección. Pero está en nosotros. No nos vaya a pasar como el pueblo de Israel. No nos vaya a pasar como Adán y Eva. Adán y Eva pecaron porque no tuvieron instrucciones. Es que Dios es perfecto, hermano, y antes de que nosotros cometamos el error, Él nos advierte. Él nos da la instrucción. Él nos da la enseñanza. Él nos dice cómo tenemos que caminar en esta vida. Pero resanar, restaurar, la restauración es lo más difícil, ¿verdad? Es complicado, ¿no? La restauración, volver a su estado original. Usted ve a Roma. ¿Han ido a Roma? Ya los vi. Pero cuando usted va a Roma, puede ser que haya ido 10 años atrás. Puede ser que haya ido 5 años atrás. Y usted va y todavía va a haber gente trabajando casi en el mismo lugar. Con la escobita, con la brocha. Pero luego usted se levanta su vista y va a decir: la vez pasada que estaba ese edificio no estaba. Y ya está terminado. Y hay gente que vive ahí. Porque una cosa es levantar algo desde el principio, pero otra cosa es restaurar y llevarlo al estado original. Y Dios eso es lo que quiere con nosotros, llevarnos al estado original, al hombre perfecto que el Señor había puesto allá en el Edén. Por eso es que Él viene con la enseñanza. Eso dice estos versículos: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando. ¿A dónde enseñaba? En los lugares donde estaba el problema, donde los judíos se reunían supuestamente para aprender. Pero ahí estaba la raíz, ahí estaba el problema. Había que tratarlo de ahí. Había que sacar, mis hermanos, lo torcido. Pero esto es lo que cuesta, pues, hermano, darle la oportunidad a Dios que entre en nuestras vidas. Y eso es lo que le costaba a los fariseos, eso es lo que le costaba al pueblo judío, lo podemos decir así. Que Jesús viniera enseñando de otra manera. Entonces la enseñanza sana, mis hermanos, la mente torcida, la mente equivocada. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 16, 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar.
para instruir. Usted no puede tener este manual en la casa abandonado. Es el manual de su vida. Aquí estás. Lo que usted necesita. Para todo, hermano, para todo. Acá está lo que usted necesita. ¿Cómo comportarse? Porque la palabra de Dios es para eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿a qué nos quiere llevar la palabra? Entonces le decía, al hombre original, a restaurarlo tal y como Dios lo había hecho con sus manos. Lo que Dios hace con sus manos lo hace perfecto y bueno en gran manera. Es Satanás el que viene y destruye lo que Dios ha hecho. Pero hoy estamos de nuevo en el camino para ser reconstruidos, para ser restaurados. Entonces, ¿cómo se debe enseñar, pues, hermano? ¿Cómo se debe enseñar para que la enseñanza sea efectiva? ¿Qué se debe aplicar? ¿Qué se debe aplicar? Jesús utilizó dos maneras: la teórica y la práctica. Y esas sí que son efectivas, hermano. Pero la teórica es la que muchas veces le decíamos hoy en la mañana en una conversación por ahí. La teórica parece todo fácil, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la práctica, usted se va a YouTube, ¿sí? Hoy YouTube, hermano, hoy la gente sabe cocinar, sabe mecánica, todo en YouTube. Por ahí sale uno, dice, mira este color de este cable. Sí. Y la persona lo jala y dice, no lo vaya a jalar. Y ya lo jaló, lo quiere volver. Y si ya lo jaló, no lo vuelve a meter. Y ya lo vuelve a meter. Porque a veces no seguimos las instrucciones. A veces no seguimos las instrucciones, hermano. Y cuando venimos hemos hecho un desastre, hermano. Hemos hecho un desastre. Yo por eso yo no me fido de YouTube en mi trabajo. Yo no me fido de YouTube. Algunas cosas las voy a ver. Pero le estoy hablando en mi trabajo. Porque la práctica, el conocimiento que yo he adquirido desde la edad de 12 años, hermano, no está perdida. No está tirada a tierra, no es que no funciona, funcionan los principios. Cambian algunas cosas, pero son más fáciles de adquirirlo y de llegar al conocimiento. Pero está acá, no lo debemos de cambiar. Entonces, si nosotros llegamos al conocimiento de esta palabra en la vida práctica, hermanos, a usted el Señor la palabra le va a venir en el momento necesario. Cuando usted se encuentra en dificultad, ¿qué hizo el Señor Jesús? Estaba en el desierto, en un sacrificio, y vino el tentador. Y esa era la gran oportunidad de Satanás. Pero también era la oportunidad de Jesús para aplicarle la palabra rectamente y no como él la estaba usando incorrectamente. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender, hermanos, cómo se debe enseñar. Vea lo que dice Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el
Padre que me envió, Él me dio, ¿qué le dio? Mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Sí? El maestro, el predicador, se debe de preparar en la palabra de Dios y buscarlo al Señor en oración, buscar la palabra que Él nos quiere enviar, sea para nuestras vidas como para la congregación. No decir, ay, esto me gusta, esto es para la hermana. No, ahí estamos equivocados, hermanos. Nosotros no venimos a predicarle a ciertas personas, venimos y traemos el mensaje que Dios nos dio y que es útil para cada uno de nosotros y que redarguye a cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros sale edificado porque es palabra de Dios. Jesús fue criticado por eso. Claro que sí, vea lo que dice siempre Juan, capítulo 7, versículo 15. Imagínense cómo, mire cómo la gente observaba a Jesús. Cómo la persona recibe el mensaje de la persona. Por eso es que Jesús les dice, yo no estoy predicando cosas mías. Yo he traído el mensaje que el Padre me dio, que me encomendó para ustedes. Porque la gente decía y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber? Pero si Él era la palabra hecho carne. Él era el verbo, hermanos. Él era en sí la palabra. Ahora veamos lo que dice Pablo en Filipenses 4:9. Por eso le decía, la teoría y la práctica tienen que ir de la mano. Por eso es que usted debe de conocer sus pastores, debe de conocer los hermanos que predican en este púlpito, porque la teoría funciona, hermano, pero eso trae resultado en la práctica. En la práctica. Y dice el apóstol Pablo, lo que aprendisteis, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se aprende, hermano? Y recibisteis y oísteis y lo mismo dijo Jesús, hermano, lo mismo dijo Jesús cuando le dieron el libro y lo leyó allá en Mateo, en Lucas capítulo 4 versículo 18, y leyó el libro de Isaías y dijo, hoy se cumple esta palabra, y salió a hacer esto, a enseñar, a predicar y a sanar, porque ese es el efecto que hace la enseñanza. Lo que aprendiste de mí y recibiste de mí, lo que ustedes vieron que yo hacía, lo que yo les enseñé, las cartas, los mensajes, las enseñanzas, cómo yo lo hacía, ustedes lo vieron, dice el apóstol Pablo. Esto deben hacer ustedes también. Por eso, hermanos, que la iglesia no puede pararse, no puede tomar, le decía en la mañana, un tiempo de pausa. No, la iglesia no se detiene, sigue adelante predicando las buenas nuevas, el evangelio que Cristo trajo a esta humanidad. Es responsabilidad nuestra llevarlo adelante, con la práctica y con la teoría.
No podemos detenernos. Entonces cuando esto comienza a hacer efecto en nuestras vidas, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿es importante la enseñanza? Muy importante. Usted no puede contentarse, les decía esta mañana, no puede contentarse solo con venir los domingos. Usted debe de ser un cristiano que se involucra en todas las actividades de su iglesia. O si hoy está acá, mañana puede estar en otra iglesia, pero usted no tiene que ser dominguero. Usted tiene que involucrarse en todos los cultos, en todas las actividades, en los ayunos, en las vigilias. Ahí usted tiene que estar. Si hay un grupo de intercesión, ahí tiene que estar. Si hay un ministerio de evangelización, ahí tiene que estar. Si hay un grupo de mujeres, ahí tienen que estar las mujeres. Si hay un grupo de hombres, ahí tienen que estar los hombres. Si hay un grupo de jóvenes, ahí tienen que estar, porque no podemos estar separados del grupo, tenemos que estar unidos. Esto es la vida del cristiano, hermano. Entre más conocimiento adquirimos de la palabra de Dios, menos vamos a pecar, menos vamos a arriesgar nuestra salvación. Ahora, si hemos adquirido esta enseñanza o tenemos la oportunidad de ser instruidos en la palabra, ¿qué sucede en la predicación? Porque eso dice estos versículos: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino, que es nuestro rema de este año. Proclamar el reino de Jesucristo a las naciones. En la predicación hay sanidad también. Somos sanados, somos lavados, somos purificados por la palabra. Volvemos a Timoteo, hoy segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Vamos con la predicación, porque el tiempo avanza, hermanos. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: ¿qué quiero que hagas, Timoteo? Le dijo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera. ¿Qué es instar, hermanos? Ser insistentes. Ser insistente. Así pues como somos nosotros, ¿verdad? Le corregimos de acá. ¿Sí? Le corregimos acá y usted tranquilo. Ok, está predicando. Pero llegamos allá al comedor y le vemos una cosita y también le predicamos ahí. Hermano, eso no se hace. Y luego nos lo encontramos en la calle igualmente: hermano, ¿pero qué hace así? Y dice: ya, pero pastor, basta. Está bien que me predique del púlpito. No, hermano, que inste, que sea insistente. ¿Por qué somos insistentes en predicar o en corregir? Porque le amamos. No queremos que se tuerza. No queremos que se pierda. No es que usted, levanten la mano los padres. Se dice en salvadoreño, usted no es orejón, ¿verdad? O sea que usted le deja pasar todas las cosas a sus hijos. ¿O se las deja pasar? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le ama. Quiere lo mejor para sus hijos. Quiere enderezar a sus hijos. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado a los predicadores. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: insta.
Sé insistente hasta que se realice o la persona cambie. A veces dice, ya llevamos un mes, ya llevamos 2 meses, ya llevamos 3 meses y el mensaje no cambia, siempre el mismo. No, usted lo ha cambiado. Porque cuando cambiemos, hermanos, Dios nos va a cambiar el mensaje a nosotros. Cuando tomemos decisiones, entonces Dios dice, ok, hoy vamos a otro paso. Pero acá el Señor nos da lo mismo todos los domingos, todos los días de semana, lo mismo, lo mismo. Y usted dice lo mismo, sí, porque no has cambiado, hijo, necesitas cambiar. Por eso estoy insistiendo en predicarte el mismo mensaje. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mire, no solo es de nosotros esto. Jesús dice que predicaba en las, y cuando se paraba en la plaza, y cuando iba a la orilla del mar, no siempre les exhortaba a los fariseos, no siempre les llamaba la atención. Iba al templo y les llamaba la atención. Jesús predicaba 24/24, donde quiera que los hallaba, ahí les daba el mensaje. Y usted por eso no me invita a su casa, porque dice, y el pastor me va a venir a predicar acá también. Redarguir, hermanos. Redarguir es corregir o reprender a alguien con amor y paciencia, con el propósito de ayudar a su crecimiento y de llevarlo al arrepentimiento. Dios nos ama, hermano. No quiere que nos perdamos. Nos redarguye, nos corrige, reprender. Eso es lo que dice ese versículo. Redarguye, reprender, aunque puede ser, mis hermanos, reprender puede ser sinónimo de redarguir, pero también tiene que ver con la instrucción. Dice la versión del lenguaje sencillo, ese mismo versículo: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no te parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. ¿Qué satisfacción hay, hermanos, en un maestro o en un pastor ver la transformación de una persona? Cómo Dios lo va cambiando, cómo la persona va tomando decisiones, cómo la persona va madurando. Esa es una satisfacción, hermano, y dice, sí, valió la pena. Valió la pena llamarlo a la oficina y hacerle ver sus errores y verlo salir quizás llorando de la oficina o verlo salir llorando del culto, pero cuando regresa y viene diferente, uno dice, valió la pena. Un día de estos conversábamos con mi esposa, qué feo es cuando uno está predicando y se sale 1 o 2 personas del culto, ¿no? Eso se siente feo, hermanos, cuando una persona se va así y a veces hasta con gestos horribles, ¿verdad? Y uno dice, wow, que dije algo de malo. ¿Qué pasó acá? Pero a veces no es uno, hermano. Es la palabra que confronta al ser humano y se deja llevar por sus impulsos. Pero por eso es que nosotros debemos de llevar el mensaje de Dios. Y no venimos, mis hermanos,
pasarle la manita en la espalda. No ese es el propósito del mensaje. Lo que Jesús está diciendo en estos versículos es que Él les enseñaba y les predicaba el evangelio del reino. Y estas dos partes también sanan, mis hermanos. El predicador o el pastor o el maestro tienen el respaldo de parte de Dios para llevar la palabra. Porque tanto el maestro, tanto como el pastor, no son elegidos por los hombres, son ministerios dados por Dios, por Jesús. Y tienen la autorización de parte de Dios. Entonces, cada uno de nosotros viene acá, hermanos, trayendo un mensaje de parte de Dios, la predicación de parte de Dios. Vamos a Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino de Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó. Jesús llevaba una vida práctica. De la palabra. Llevaba una vida práctica. Versículo 22, ya el versículo 17, 16, 17, 18 ya lo sabe. Vamos al 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Vea, hermanos, si lo llevamos a lo personal, cuando nosotros comenzamos a ser instruidos en la palabra de Dios, enseñados en la palabra de Dios, la gente se va a sorprender del cambio en su vida. La gente va a decir: maestro, que no es aquel borrachito, que no es aquella mujer que… Porque cambia, hermanos. Uno cambia a través de la predicación de la palabra. Este es el poder del evangelio, hermanos. Trae cambiamentos a nuestras vidas. Nuestro propósito no es molestar. Nuestro propósito es que la palabra de Dios llegue a su corazón y haga una transformación en nuestras vidas o en sus vidas. Hay sanidad en la predicación, hay sanidad en la predicación. Tanto la enseñanza como la predicación son un poco más teóricos, pero el tercer punto, ¿cuál era el tercer punto? Y sanando toda enfermedad. Sanando toda enfermedad o enfermedades de toda índole. ¿Por qué? Porque no es humano esto, hermanos. Es sobrenatural. Es el poder de Dios. Es la manifestación de la gloria de Dios en su iglesia. Por eso no hay, mire, usted pudo haber venido con un malestar así tan pequeñito como con un gran dolor, pero para Dios no hay diferencia. No hay diferencia. O sea, a Dios, uy, esta enfermedad de este hermano me va a costar sanarla. No, a Dios no le cuesta sanarle. Somos nosotros los que los evaluamos en esa escala, pero para Dios, hermanos, sanarnos de un cáncer, cambiarnos un pulmón, cambiarnos el corazón, cambiarnos los riñones, cambiarnos el hígado, cambiarnos el páncreas, cambiar la cabeza del ser humano, para Dios no hay nada imposible. Él es poderoso.
Y acá vamos a entrar, hermanos, ¿qué tipo de enfermedades sanaba Jesús? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los que estaban afligidos por diversas y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los... Yo por eso le pregunté cómo había venido usted, tal vez había venido endemoniado. ¿Usted cree que estar endemoniado, hermanos, puede ser difícil en uno de nosotros? Si esos bichos se pegan, hermano, se pegan tan fácil que usted sale y por ahí le abrió una ventana al enemigo, hermanos. Eso se meten como es posible, hermano, con la mirada, con el oír. Si a veces la persona de acá se va diferente, viene y va y saludándolos a todos, y cuando viene, y usted cree que así como se fue, así viene de regreso, y lo dice, nada, hermano. Usted dice, ¿qué le pasó al hermano? Si ya fue influenciado allá afuera. Jesús le decía no, él aplicó los dos principios, tanto la teoría como la práctica. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 48. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado, no ha venido Jairo, que era principal, ¿qué era? Principal de la sinagoga. Y ya cambia la posición, ¿verdad? Este hombre reconocía quién era Jesús. Y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo. Qué poder, hermanos. Qué poder de nuestro Señor. ¿Sabe cuántas veces Jesús ha estado acá? Y ha visto nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Pero nadie se arriesgó a venir al frente. Pero nadie tomó la decisión de apartar su orgullo, su vanidad, su prepotencia, su vergüenza, todo lo que te impide desde tu silla al altar. Esta mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro,
La multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder. O sea, acá puede estar llena la iglesia y todos podemos estar alabando y glorificando al nombre de Dios. Pero serán pocos, hermanos, los que se acercan con esa fe, con esa convicción de que Dios puede cambiar su situación. Puede cambiar nuestra situación. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino, ¿cómo vino, hermano? Y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Un flujo de sangre que por muchos años nadie la había podido sanar. Una enfermedad que la tenía bien agotada, débil. Pero Jesús estaba ahí. Jesús iba en una comitiva, a una comisión, pero en el camino se encontró con esta necesidad en esa mujer. Y para él, hermanos, esto era lo más importante: detenerse y terminar la obra, porque la mujer ya había sido sanada, pero a Jesús le interesaba también que fuera salvada. ¿Se da cuenta la importancia de la predicación, de la enseñanza y de la sanidad? El Señor hace las cosas completas, mis hermanos. ¿Qué enfermedades eran imposibles para Jesús? ¿Hay alguna enfermedad imposible hoy para el Señor? Es que, pastor, antes no estaba el cáncer. No, antes no lo habían descubierto. Sí, hermano, no vamos tan atrás. Hablemos de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, morían de dolores de estómago, de dolores de cabeza. Claramente no se descubrían porque no se hacían ¿cómo se hacen las TAC y todas estas cosas para poder identificar los tumores? Pero, hermanos, ¿cuánta gente murió de estas enfermedades? Hoy han sido descubiertas y se está buscando la medicina, pero ya el Señor ya tenía la medicina. Él es nuestro sanador. Habla de enfermedades, le dije, de dolencias, problemas que podemos tener en nuestro cuerpo, sean musculares, arteriales, hermano. De todo ese tipo de dolencias el Señor los sana, pero también sanaba a los afligidos de, ¿qué dice? Afligidos por diversas enfermedades y tormentos, no tormentas, tormentos, problemas del alma, traumas que traemos, hermano, desde nuestra niñez, de nuestra adolescencia, nuestra juventud. ¿Cuántos traumas se nos han hecho en esa edad a nosotros? Nos avergonzaron, nos golpearon, nos dijeron que éramos inservibles, y por eso hoy las personas no quieren renuncian a los servicios del Señor. Pues de eso también el Señor te sana esta tarde. Nos sana, el Señor nos sana, mis hermanos, de todas esas enfermedades, de todos esos tormentos que nos afligen. Uy, hermanos, eso de tener un trauma
Vuelvo y les repito, cuando yo iba a dormir, cuando llegaba la noche y tenía que irme a dormir, mi pensamiento era, ay, espero que ese espíritu no, bueno, yo no sabía que era espíritu. Yo decía que esa cosa no me vaya a agarrar. Porque sentía que el cuello, hermano, me lo apretaban y que las manos se inmovilizaban, los pies se inmovilizaban. No podía hacer nada. Yo decía, no, yo no quiero llegar a esa. Según mis pensamientos, eso era, ¿cómo se llama? Pesadillas. Pero cuando la enseñanza llegó a mi vida y supe que ese era un espíritu, le dije, se te terminaron los días de fiesta. Lo mismo cuando uno tiene traumas, hermanos, acá, de diferente índole, y eres confrontado con la palabra, entrégaselos al Señor y Él sanará tu situación emocional. Lunático, endemoniados, hermano. Mire, lo que decía la alabanza, Él está sobre todo nombre. No hay principado, no hay potestad, no hay ninguna legión que no esté sometida a los pies de Jesús. Él es sobre todo. Y la palabra de Dios lo dice, que el Señor lo puso, que Dios le dio potestad sobre todos los principados y lo sentó a su diestra. ¿Quién lo mueve de ahí a nuestro Señor? Y cuando Él vino a la tierra y pasaba por las ciudades de los endemoniados, le decían, ¿por qué habéis venido a atormentarnos antes del tiempo? Lo reconocían. Y la iglesia, Dios le dio esa autoridad. Voy terminando acá. Marcos capítulo 16. Jesús sigue recorriendo las iglesias del mundo entero, hermano, buscando mujeres y hombres que le crean y que acepten su mensaje, su enseñanza, y les da poder para predicar el mensaje de salvación. Póngase de pie. Marcos capítulo 16, versículo 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza. Por 3 años y medio Jesús los había instruido. Por 3 años y medio el Señor había estado con ellos predicando la palabra 24 horas o 24. Y ellos habían entrado en este temor, en esta incredulidad. Iglesia, si nosotros tenemos al Señor Jesús, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? No tenemos que estar atemorizados. La iglesia conoce la palabra de Dios. O sea, esto no le estoy diciendo que usted no se va a enfermar. No, puede ser que muramos de la enfermedad que tenemos que morir. Lo vemos en la Biblia, hombres que murieron de lo que tenían que morir. No todos vamos a morir en buena vejez como algunos patriarcas. Pero tampoco Satanás puede arrebatarnos las bendiciones de Dios. Lo que Dios tiene preparado para nosotros está ahí. Está ahí, hermano. O sea, si yo estaba mal de mi corazón, no de traumas. Yo estaba mal físicamente de mi corazón. Yo le decía, Señor, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer en esta situación? Y yo me iba a lo que Dios ha puesto en mi espíritu y le decía, Señor, ¿se terminó mi ministerio?
decía, me llevaba la palabra, no moriré, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas que Dios ha hecho en mí. Entonces, allí están las promesas, hermano, pero no debe de haber incredulidad. Que ninguna incredulidad venga a su vida y no le permita alcanzar las promesas que Dios ganó para cada uno de nosotros. Tenemos la instrucción, la predicación y el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Veamos, vamos. Y dureza de corazón, porque no habían creído en lo que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué usted va a ir a predicar del evangelio? Porque usted lo ha vivido en carne propia, el poder de Dios. Eso es ir a anunciar las buenas nuevas, que Dios ha hecho milagros en nuestra vida. Usted y yo hemos sido ejemplos de milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. No solo de una sanidad, nos sacó de donde estábamos. Yo tengo la autoridad para decirle a una persona que está hundida en el vicio del cigarro, tengo la autoridad para decirle: Dios me sacó de ahí, porque me sacó de eso. Yo tengo la autoridad para decirle a uno que fuma, que bebe alcohol, que bebe cerveza, que practicó todos esos vicios, mis hermanos. Yo tengo la autoridad porque Dios me sacó de ahí. Lo que dice nuestro pastor es que es ir a evangelizar, es decirle al mendigo donde hay pan, es ir a decirle al que está hundido en eso: Dios te va a sacar de ahí si lo buscas de corazón. Eso es, por eso el Señor les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. En otra porción bíblica el Señor le dijo a los que estaban ahí con él: a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no. Nuestra responsabilidad es predicar. Los que se convierten no somos nosotros a convencer. No vamos a cambiar, hermanos, al mundo entero, pero sí tenemos que predicarle a todo el mundo. El que creyere, ese será salvo. La responsabilidad nuestra es llevar el evangelio. Es el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo hacia aquella persona que le va a transformar el corazón. Pero no podemos quedarnos sentados en una iglesia diciendo que lo hagan los demás. Es nuestra responsabilidad que ellos reciban la instrucción y la predicación. 17. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán. ¿Usted quiere ser usado por el Señor? Vamos y prediquemos la palabra de Dios. Si en esa plaza el Señor le puso un endemoniado, no lo va a dejar solo. El poder de Dios está ahí con usted. Y Dios se va a manifestar ahí, porque Él no deja solo a los suyos. Yo estaré con vosotros. 18, ¿le dije? Sí. Tomarán en las manos serpientes, y se bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que la iglesia no debe olvidar, hermanos. Que la teoría vaya acompañado de la práctica.
¿Le creemos a ese Dios poderoso? ¿Le creemos, hermanos? Manos a la obra. Manos a la obra. No se deje arrebatar las bendiciones que Dios tiene para su vida y compártalo con aquel que necesita. Cierre sus ojos. Le decimos: Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra predicada esta tarde, Señor.